Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Cuando Varane dice que este no es el momento para este incidente en el extranjero y pide detalles, Dylan se enoja porque no actúa como si lo estuviera interrogando. Varane se pregunta de dónde vino este viaje de negocios y por qué llegó tan de repente. Dylan dice que gracias a mi tesis tuve sueños antes de casarme, recién me llegó una oportunidad de trabajo. Quiero aprovecharla, eso es todo. Entonces Varane se calma y dice, te entiendo. Luego dice, no puedes ir solo. Si no estuviera ocupado, iríamos juntos, pero tengo una reunión muy importante. Mientras Dylan dice que es muy importante para mí en el seminario, suena el teléfono de Varane. Mientras Varane quiere tomar el teléfono y salir de la habitación, Dylan dice que no te vayas. Nuestra conversación aún no ha terminado. Varane sale de la habitación diciendo que esta llamada telefónica es importante, hablaremos más tarde. Cuando Frat le pregunta a Gul por qué haces esto, Gul dice que solo vio algunos hechos. Mientras Jasmine intenta escuchar su conversación, Arun dice que los dejen hablar solos. Mientras hablan allí con Gul y Frat, Cevdet y Cebrille están felices de que las cosas hayan mejorado entre ellos. Gracias a Dios. Cuando Gul se enoja porque se avergüenza de que yo sea una sirvienta, Frat dice, no quise decir eso. Solo quería protegerte a ti y a nuestro amor. Luego, Gul le da un descanso a Frat y entra para pedirle que piense detenidamente. Cuando ve el estado de Cebrille, Gul la toma y la saca. El señor Varane y Kudret dicen que la taberna no es un lugar muy seguro e incluso el dueño no es muy digno de confianza. Al darse cuenta de que Varane está en problemas, el señor Kudret le pregunta, ¿qué estás haciendo, hijo? ¿En qué estás pensando? Cuando la señora sabia llama a Dylan y le pregunta sobre el tema de París, Dylan responde con calma. Cuando la señora sabia pregunta si hay algún problema, Dylan dice que sí, pero que lo resolveré. La señora sabia aconseja, estás pasando por un periodo muy delicado. Si Varane no quiere, no vayas. Dylan dice que no mamá, quiero ir, Varane lo entenderá, no te preocupes, y cuelgan el teléfono. Le cuenta a su padre, el señor Kudret, sobre los negocios de Varane Dylan en el extranjero. Dice, no quiero ser injusto con Dylan, pero no sé cómo decidirme. Cuando el señor Kudret dice, has decidido, hijo mío, sabes lo que quieres hacer, Varane dice, tienes razón, padre. Cuando la señora Kader se queda triste junto a la piscina, Dylan se da cuenta y se acerca a ella. Cuando la señora Kader dice que extraña mucho a Gul, Dylan la consuela diciéndole que sería bueno para ella alejarse de aquí por un tiempo. Solo tenemos que tener paciencia. Después de darle a Cebrille Gul un poco de aire fresco y una inyección de moral, salen a tomar el postre. Varane y Dylan se encuentran en la puerta del estudio y entran a la habitación, diciendo que hay un problema que debemos resolver. Cuando Dylan dice de un tirón que realmente quiere ir, Varane dice que está bien, si hablas. Te diré más tarde que iremos juntos a París. Mientras Dylan todavía intentaba que lo aceptara, de repente se sorprendió y lo abrazó, diciéndole muchas gracias. Varane dice, lo arreglaré para ti y iré contigo. Siempre estaré contigo para hacer realidad tus sueños. Dylan se pone muy feliz y sueña que será muy bonito. Mientras Sabia dice que Dylan y Varane se aman mucho y que hará todo lo posible para protegerlos. Dylan llama y les da la feliz noticia, diciendo que no se preocupen más, nos vamos con Varane. La señora Azade habla con el señor Kudret sobre las cosas necesarias para hacer los preparativos para la boda tribal. En ese momento, Hassan entra con las manos ocupadas, después de haber hecho algunas compras para impresionar a la señora sabia. Cebari llama a Dylan y quiere saber qué está pasando en la mansión. Cuando Zebair pregunta a quién llama para invitarlo al seminario y Dylan dice que no hay problema, vamos. Zebair se enoja. Cuando Zebair ni siquiera te dejó salir de la mansión, pensé que él no me dejaría. Dylan dice que Varane siempre está conmigo, por eso iremos juntos a París. Cuando Zebair agarra el teléfono, se enoja mucho y rápidamente llegan a un acuerdo sobre hechos que serán un gran problema para todos. Pero todo amor tiene un callejón sin salida y él empieza a pensar que lo solucionará. Dylan comienza a organizar el equipaje para París y pide ayuda cuando Varane acude a ella.
Cuando Dylan dice que dará un discurso en París y que no está seguro, Varane le dice que tiene el talento suficiente para manejarlo. Cuando Dylan se preocupa por cómo se pondrá al día, Varane le da consejos y le ayuda sobre cómo hacer la presentación. Trabajan tan duro que Varane se queda dormido donde está sentado. En ese momento, el hombre de Varane, Adnan, llama y dice que están relacionados con el contrabando de artefactos históricos en el área local. Mientras Hassan muestra la ropa que compró, Cian dice que no hay necesidad de molestarse. Cuando Hassan dice, no, los compré para mí, no para ti, los compré para cambiar de imagen, Cian se sorprende mucho y dice, ¿no son demasiado exagerados para ti? Cuando la señora Kader le trae algo de comer a Cian, ve la chaqueta de cuero que lleva Hassan y ella y Cian hacen contacto visual y se ríen. El poeta le trae un paquete en la mano a Zebair y cuando Zebair le pregunta si todo está bien, el poeta dice, está bien, jefe, no hay problema. Mientras Dylan trabaja en la presentación mirándose al espejo, Varane viene y le dice a Varane que sería mejor si me filmas y ellos empiezan a filmar. Mientras Varane está filmando, la cámara hace zoom en el rostro de Dylan. Una de las palabras de Varane lo distrae y Dylan olvida lo que iba a decir. Luego se felicitan. Frat irrumpe en su habitación y empieza a gritar. El señor Cian y Kudret escuchan su voz. Dice que no pudo convencer a Frat Gul y se fue por mi culpa. Cuando el señor Kudret dice que si vas a molestar a Gul, aléjate de esa chica, Cian defiende que no hay padre. El hermano Frat no haría tal cosa. El señor Kudret dice, no molestarás a Gul. Si no eres lo suficientemente fuerte y tu corazón no es lo suficientemente fuerte, esto no se puede hacer. Cuando Cian le dice a Frat, mi padre habló con dureza, pero dijo la verdad. Frat recuerda su última discusión con Gul y dice, dijo la verdad, tío hijo. La señora Kader llama a Gul y le cuenta sobre la situación en la mansión y las compras de Hassan Bey. Cuando Gul dijo mamá, encontró a Frat, me preguntó cómo lo había encontrado mi hija, y cuando dije, no dije nada, la señora Azade se acercó a ella y colgaron el teléfono. La señora Azade le dice a la señora Kader que lo mejor es que su hija se quede donde fue. Cuando viene aquí, pierde la cabeza y comete un error. Luego, ese error nos molesta a todos y se va de la cocina. Varane y Dylan hacen planes sobre París y charlan. Mientras Hassan mira las cosas que compró en la sala de estar, la señora Azade la regaña preguntándole qué son. La señora Azade le pregunta a Hassan cómo separaremos a Gul y Frat. Hassan dice que no te preocupes mamá, ese trabajo es mío. Jasmine y Arun empiezan a hablar de Gul y Frat de nuevo. Si bien declara culpable a Jasmine Fart, sostiene que Arun Gul también puede serlo. Cuando Arun dice que en el amor no hay bien ni mal, las peleas no se van con ruido. Jasmine dice que el amor no se va con calma, ya sea tormenta o huracán. Arun dice que amor significa paz, estás describiendo una batalla campal. Llega un paquete a la mansión diciendo que hay una entrega en nombre de Yaman Karabey. La señora Kader recoge el paquete con el mensajero. Cuando Varane la abre, sale otra pieza de ajedrez de la caja. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.